Parashá número 27, Tazria, que significa ella concibe. Levítico Vaikra, capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, verso 59. Primera Aliyá. Vaikra, capítulo 12, verso 1 al 5. Yahweh dijo a Moshe: diles a los hijos de Israel: si una mujer concibe y da a luz niño, ella estará impura por 7 días con la misma impureza de su nidá, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación. No es lo mismo concebir que dar a luz. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro del niño si los padres están teniendo su relación íntima en santidad y pureza. El niño es engendrado en santidad y pureza. Si alguno de los padres tiene lascivia sexual, ese espíritu puede ser transmitido al feto en el fenómeno de la concepción y en el futuro es muy probable que ese niño tenga problemas para dominar sus deseos sexuales. Primera de Tesalonicenses, Tesalonikim Aleph, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque esta es la voluntad de Yud-Hei Bat-Hei, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Yud-Hei Bat-Hei. La palabra vaso es una referencia al cuerpo. En este caso, probablemente se refiere al cuerpo de la esposa. Es importante tratar a la esposa con santidad y honor, sin lascivia sexual, como los paganos que no saben dominar sus instintos más bajos. La palabra concupiscencia en este contexto no tiene que ver con el instinto natural sexual puro que cree excitación. Es algo que el Eterno ha puesto en el hombre y que es un ingrediente importante en una vida íntima normal dentro de los marcos que están permitidos según la Torá, es decir, dentro del pacto matrimonial. La Torá no está en contra del disfrute en la vida, sino nos anima a disfrutar de lo que el Altísimo ha creado y que tenemos derecho de obtener dentro de las leyes que Él ha establecido. Primera de Timoteos Aleph, capítulo 6, verso 17. Yud-Hei Bat-Hei, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Está escrito en Proverbio Mishle, capítulo 5, verso 15 al 19. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa Gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Aquí el Eterno anima al hombre a gozarse de la mujer de su juventud, satisfacerse de sus senos y siempre embriagarse de su amor. No hay nada impuro o profano en el gozo sexual y la embriaguez en una vida sexual normal dentro del marco del pacto matrimonial. No es solamente para obtener hijos, sino para poder obtener los buenos dones de esta vida que Elohim da a sus criaturas amadas. Estos son algunos ejemplos que muestran cuán positivamente Elohim considera una vida sexual sana dentro del matrimonio. Cuando hablamos de lujuria o lascivia, tiene que ver con la perversión del amor, o más bien no tiene nada que ver con amor, sino con deseos egoístas. El amor es lo contrario de la lujuria. El amor se entrega y recibe de manera desinteresada.
El amor está agradecido si recibe poco o mucho. La lujuria es un deseo egoísta que solo busca satisfacer sus propias demandas independientemente de lo que el otro piense o sienta. Lujuria y deseo no es lo mismo. Lujuria e instinto sexual no es lo mismo. La lujuria es un instinto sexual pervertido y contaminado. Un apetito enfermizo que se aprovecha a sí mismo para llenar un abismo sin fondo que nunca será satisfecho. La lujuria nunca será satisfecha. Judas, Yehudá, capítulo 16. Está escrito en Colosenses, Colosillín, capítulo 3, verso 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y Tito, capítulo 3, verso 3. Porque vosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Después del parto de un hijo varón, la mujer queda en un estado de impureza ritual, en hebreo, tamé, como en el tiempo de su menstruación. La palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nidá, que significa impureza, menstruación, y viene de la raíz nadat, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. La idea es que el tiempo de la nidá es un tiempo cuando la mujer se aleja de su marido. Según la Torá, este periodo es de 7 días, Levítico, Vaikra, capítulo 5, verso 19. Después del periodo de nidá, ella se sumerge en aguas purificadoras para poder unirse de nuevo a su marido. En el caso del nacimiento de un varón, la madre se queda en un estado de nidá durante los primeros 7 días después del parto. El día del parto es contado como el primer día, aunque solo quedara 1 hora o menos hasta la caída del sol. Al final del 7º día se sumerge en una mikvé para purificarse. Leyes de la nidá. El uso más generalizado de la mikvé está destinado a la purificación de la mujer después de su periodo menstrual y se refiere más que todo a las mujeres casadas. El término hebreo que define la palabra mikvé significa piscina o bien acumulación de agua. Se menciona la palabra mikvé en Levítico, Vaikra, capítulo 11, verso 36. Solo un manantial o un foso de concentración de aguas permanecerán puros. Muchos se sorprenderían al enterarse que la mikvé es más importante que la sinagoga. La mikvé no es para un baño regular o para quitar ninguna suciedad. En realidad, la mikvé modifica la condición espiritual del individuo y lo transforma del estado impuro o tamé al estado puro o tahor. Evidentemente, esta purificación es más bien un cambio de condición que un proceso de limpieza. Cuando una persona se introduce en la mikvé, es como si retornara al seno materno, y cuando emerge es como si volviera a nacer. De acuerdo con la definición de la Torá, una mujer posee el estatus de una nidá, desde el momento en que aparece su periodo menstrual hasta que se sumerge en una mikvé. En consecuencia, la Torá establece en Levítico, Vaikra, capítulo 15, verso 19, cuando una mujer tuviera un flujo de sangre que proviene de la sangre que circula por su cuerpo, ella será nidá por 7 días. La Torá prohíbe abiertamente cualquier contacto sexual entre un hombre y una mujer que posee el estatus de nidá. Finalmente nos encontramos con el siguiente mandamiento. Levítico, Vaikra, capítulo 18, verso 19. Tú no podrás acercarte para poner
al descubierto la desnudez de una mujer que es impura por su condición de nidá. Vaikra capítulo 12, verso 3. Al octavo día la carne del prepucio de él será circuncidada. La circuncisión se hace el mismo día de la semana que el nacimiento. Si nació en Shabbat, será circuncidado el siguiente Shabbat. Si nació el tercer día de la semana, martes, es circuncidado el tercer día de la semana siguiente. La circuncisión es la señal del pacto entre el Eterno y toda la descendencia de Abraham. Génesis, Bereshit, capítulo 17, versos 11 al 13. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o al comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Ahora, el Todopoderoso por medio de Moshe está reafirmando el pacto que fue dado a los patriarcas. Juan Johanán, capítulo 7, verso 22. Por eso Moshe os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. La circuncisión no viene del tiempo de Moshe, sino de los patriarcas. Moshe no podía anular nada de lo que había sido establecido anteriormente. El pacto de la circuncisión no puede ser anulada por el pacto de Sinaí. De la misma manera, el pacto renovado no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre está basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma un pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña que el nuevo pacto en la sangre del Mashiach no puede anular los pactos anteriores. Lo que hace el nuevo pacto es introducir elementos nuevos que hacen subir al pueblo a un nivel superior de santidad y de poder. Mateo, capítulo 5, verso 17. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y Yeshua, hablando de Moshe, Mateo, capítulo 23, verso 3. Todo lo que Él les diga, eso hagan. Amén. Biológicamente hablando, el octavo día es el mejor momento para circuncidar al hombre. Es el día cuando la coagulación de su sangre es más eficaz que en ningún otro momento de su vida. Además, antes de ser introducido en el pacto de la circuncisión, cada varón habrá experimentado por lo menos un Shabbat. Si un niño israelita no es circuncidado, se rompe el pacto con el Eterno. El varón ha sido llamado a servir Elohim de una manera diferente a la mujer. Por lo tanto, es importante que el hijo varón sea introducido en el culto delante del Eterno cuanto antes. Por el pacto de circuncisión, Brit Milá, será marcada en su cuerpo la señal de la responsabilidad de presentarse ante el Altísimo durante toda su vida. Vaikra capítulo 12, verso 4. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días, no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Aunque se haya purificado por medio de la mikvé, al final de los 7 días, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino la caída del sol del día 40. Si ha dado a luz un varón, a partir del día 41 podrá entrar en el templo y tocar y comer cosas consagradas. Aquí aprendemos cuáles son las 2 prohibiciones en cuanto a una persona tamé. No le es permitido tocar o comer de las cosas sagradas
como la terumá o sacrificios de paz. No podrá entrar en el santuario. Este texto enseña que aunque haya más derramamiento de sangre durante los 33 últimos días de su purificación, no hará falta añadir más tiempo a los 40 días totales. Aquí no aplica la misma ley que se estableció para los casos de nidá, cuando se añaden 7 días más en el caso de que haya flujo de sangre fuera del tiempo de la semana de nidá. Cuando lleguemos al capítulo 15 vamos a ver más detalles sobre este tema. Vaikra capítulo 12 verso 5. Pero si da a luz una niña quedará impura por 2 semanas como en los días de su menstruación y permanecerá en la sangre de su purificación por 60 semanas y 6 días. La Torá no explica la razón por qué es así. El Eterno marca una diferencia entre varón y mujer, pero el hombre moderno está intentando de quitar esa diferencia y piensa que igualdad es lo mismo que la eliminación de las diferencias. El hecho de hacer que la mujer quede más tiempo en recuperación después del nacimiento de una niña no es para discriminar a la mujer o al hombre, sino por otras razones que no están bien definidas en la Torá. Lo cierto es que todos los mandamientos han sido dados para el bien del hombre. Tenemos que aceptar esta verdad sin entender el porqué. Sin embargo, se pueden encontrar algunas explicaciones que nos pueden dar un poco de luz sobre esta diferencia. Los pediatras modernos han mostrado que después de su nacimiento, una niña tiene mayor necesidad psicológica que un niño de permanecer cerca de su madre. Así que este mandamiento ha sido dado, entre otras razones, para ayudar a la niña a tener un buen desarrollo psicológico y posiblemente también de la madre. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad sexual como varón y hembra respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre para poder identificarse con él, para poder desarrollarse correctamente, y la misma necesidad tiene la niña en cuanto a su madre. La identidad sexual es afirmada en el niño por la identidad con el padre y en la niña por la identidad con la madre. Un niño que es criado sin padre corre el peligro de volverse homosexual, y una niña que se cría sin madre corre el peligro de volverse lesbiana. El padre debe abrazar a su hijo para suplir la necesidad emocional del niño. Si un niño no recibe abrazos de su padre, va a tener un vacío psicológico que puede llevarle a buscar ese afecto en otros hombres, y así es tentado a volverse homosexual. La presencia de los dos padres es vital para el buen desarrollo del carácter de los hijos. Esta es una de las razones por la que el Altísimo aborrece el divorcio. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Una vez que la identidad sexual haya sido afirmada, el niño y la niña son atraídos por el sexo opuesto, lo cual es un desarrollo perfectamente natural. Por eso se puede ver que cuando un niño tiene algunos años de edad, empieza a desarrollar una relación especial con su madre y la niña con su padre. Esta es una manera natural para prepararse para el matrimonio futuro. La tensión entre varón y hembra forma parte del ser humano. Un niño debe aprender a ser masculino y una niña a ser femenina. La eliminación de la diferencia entre hombre y mujer resultará finalmente en la destrucción del ser humano. En estos últimos tiempos, las maneras homosexuales de Sodoma, Sedom y Gomorra, Morrá, están volviendo a tomar terreno en el mundo. Lucas, Hillel, capítulo 17, versos 28 al 39. Elohim ha creado la diferencia entre hombre y mujer, y esa tensión es buena y necesaria para que la familia y la sociedad sean sanas. El niño tiene que aprender a vivir con esa tensión en relación con su madre y la niña con su padre. Somos diferentes, pero nos necesitamos para funcionar correctamente, porque Elohim nos hizo varón y hembra.
Esa relación varón-hembra hace que cada individuo pueda funcionar correctamente. La ausencia de alguno de los padres trastorna este proceso de aprendizaje de los hijos. Los primeros 6 años de vida son fundamentales en el desarrollo psicológico de cada persona. Ambos sexos, varón y hembra, necesitan a su madre en ese tiempo. La ausencia de la madre causa un daño psicológico en el hijo. Si la madre deja que su niño o su niña esté mucho tiempo bajo el cuidado de otras personas, causará un daño en el desarrollo de su alma. La madre ha sido capacitada para ser la mejor persona para cuidar a sus hijos, especialmente en sus primeros años de vida. El contacto con el padre también es vital para el buen desarrollo del niño, pero especialmente durante el primer tiempo de la vida. La presencia de la madre crea en el niño un fundamento de confianza que luego es necesario en la relación con el Padre Celestial. Por medio de la mamá, el niño aprende cómo es la ternura del Eterno. Isaías Yeshayá, capítulo 16, versos 10 al 13. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella. Todos los que amáis rebosáis de júbilo con ella. Todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice Hashem, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado, y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo en Jerusalén, seréis consolados. Por medio del cuidado de la madre, el niño aprende que el Eterno le ama, le cuida, le nutre, le satisface y ante todo que está presente. Una buena madre está todo el tiempo pendiente del bienestar de sus hijos. Una madre normal no puede olvidar a sus hijos. Isaías, Yeshayá, capítulo 49, verso 15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. El niño tiene que sentir que mamá o papá están presentes en todo momento, aunque no esté en la misma habitación. El efecto del sentimiento de la soledad en los primeros años de la vida del niño es desastroso. La presencia de los padres hace que el niño aprende que Elohim está presente en todo momento y en todo lugar, viéndole, cuidándole y escudriñándole. Hebreos, Ibrín, capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La ausencia de mamá o papá durante los primeros años de un niño hacen que el niño fácilmente tenga problemas para ser consciente que los ojos del Eterno le están viendo en todo momento. Estamos viviendo en el tiempo de restauración de todas las cosas. Y tenemos que retomar estas verdades para que nuestros futuros hijos no sean una presa fácil para el antimachía y el falso profeta que pronto se va a levantar para engañar y arrastrar tras sí a los que no son conscientes de la presencia del Todopoderoso en sus vidas. Existen otros muchos aspectos del carácter de Elohim que el niño aprende de pequeño, por medio de su madre. Por medio de ella, en primer lugar, conocerá la misericordia del Eterno. Del Padre, en primer lugar, aprenderá la justicia de Elohim, las normas, las consecuencias del pecado, entre otras. Los dos padres son vitales para que el niño conozca al Altísimo desde su infancia, antes de que pueda comprender las Escrituras. Los padres viven el carácter de Elohim en su relación con sus hijos. El papel de los padres es reflejar al Adón en la vida del niño. Efesios, capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira
a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. El Eterno es un ejemplo que los padres deben conseguir para la educación de sus hijos. ¿Cómo hace Él con sus hijos? Así deben hacer los padres con sus hijos. Hebreos Ibrín, capítulo 12, versículos 7 al 10. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Por cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Amén y amén.